Mi padrastro intentó echarme el día que cumplí 18, pero la casa estaba a mi nombre y todo cambió desde ese momento. Cumplí 18 un martes. Nada especial. Nada de fiesta. Nada de celebración grande. Solo cena en casa con mi mamá y mi padrastro, Ricardo. Ricardo y yo nunca nos llevamos mal. Pero tampoco bien. Era más como una guerra fría. Comentarios pasivo-agresivos. Reglas solo para mí. Miradas incómodas cuando hablaba de planes a futuro. Pero ese día. Todo explotó. La discusión que empezó normal. Después de cenar, Ricardo empezó con su discurso de siempre. Ya eres mayor de edad, dijo. Tienes que empezar a pensar en tu vida. Yo asentí. Normal. Hasta que agregó. Y eso incluye empezar a ver dónde vas a vivir. Ahí sentí el primer golpe. ¿Cómo así? Pregunté. No puedes quedarte aquí para siempre, dijo. Mi mamá no dijo nada. Y ese silencio me dolió más que sus palabras. La parte donde dejó de sonar como consejo. Tienes un mes para buscar dónde irte, dijo. Directo. Frío. Sin negociación. ¿Un mes? Pregunté. Ya eres adulto, respondió. Yo no tengo obligación de mantenerte. Ahí sentí rabia. Pero más que rabia. Sentí injusticia. Porque yo había vivido ahí toda mi vida. La frase que lo cambió todo. Esta es mi casa, dijo. Así. Con ese tono se acabó la discusión. Y ahí pasó algo que él no esperaba. Yo me reí. No por burla. Por nervios. ¿Tu casa? Pregunté. Ricardo me miró molesto. Sí. Mi casa. La verdad que él no sabía. Respiré hondo. Ricardo, la casa está a mi nombre. Silencio. Mi mamá levantó la cabeza. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Preguntó. La casa está a mi nombre, repetí. No gritando. Solo claro. Porque la casa estaba a mi nombre. Cuando yo tenía 10 años, mi abuelo murió. Él dejó esa casa en herencia. Pero con una condición. Que quedara a mi nombre. Y que mi mamá pudiera vivir ahí mientras yo fuera menor. Nunca hablé del tema porque. Nunca hizo falta. Hasta ese momento. El momento donde Ricardo entendió. Eso no puede ser, dijo. Mi mamá empezó a llorar. Y yo sentí algo horrible. No satisfacción. Solo, cansancio. Porque yo no quería pelear por una casa. Solo quería vivir tranquilo. Pero ahora. Él quería sacarme de algo que legalmente era mío. ¿Cómo terminó esa noche? Ricardo no gritó. No explotó. Solo dijo. Vamos a hablar de esto después. Pero su cara. Era la de alguien que acababa de perder el control total. Y yo supe algo en ese momento. Esto no había terminado. Solo acababa de empezar. Después de esa noche, la casa se volvió rara. No hubo gritos. No hubo peleas abiertas. Pero el ambiente cambió. Ricardo dejó de hablarme como antes. Nada de comentarios. Nada de consejos. Solo silencio frío. La mañana donde supe que sí iba a investigar. 2 días después, llegué de la universidad y vi algo que me confirmó todo. Ricardo estaba en la mesa. Con carpetas. Papeles. Y el teléfono en altavoz. Con un abogado. No me miró cuando entré. Solo siguió hablando. Quiero confirmar quién aparece como propietario legal, dijo. Mi estómago se tensó. Porque ahora ya no era discusión familiar. Era legal. La parte donde se dio cuenta que era real. Al día siguiente, el cambio fue obvio. Ricardo ya no hablaba de mi casa. Ahora decía. Esta casa. Neutral. Frío. Distante. Y ahí entendí que ya había confirmado todo. La conversación con mi mamá, la más difícil. Esa noche, mi mamá entró a mi cuarto. Se sentó en la cama. Llorando. ¿Por qué nunca dijiste nada? Preguntó. No con rabia. Con tristeza. Porque nunca fue necesario, respondí. Silencio. Luego dijo algo que me dolió. Ricardo siente que le mentimos. Le mentimos. Como si yo hubiera hecho algo mal por existir en una herencia. La verdad que mi mamá me confesó. Tu abuelo no confiaba en Ricardo, dijo. Ahí sentí frío. ¿Por eso dejó la casa a mi nombre? Pregunté. Mi mamá solo asintió. Y ahí entendí algo grande. Esto no era solo dinero. Era protección. El momento donde Ricardo cambió completamente.
3 días después, me pidió hablar. No en la sala. En la cocina. Formal. Quiero que entendamos cómo vamos a vivir aquí ahora, dijo. No, sí. ¿Cómo? Porque ya sabía que no podía echarme. La frase que confirmó todo. Yo he mantenido esta casa años, dijo. Ahí entendí su verdadera pelea. No era solo poder. Era orgullo. La parte que me rompió un poco. No voy a sacarte, dijo. Pero esto tiene que cambiar. No dijo cómo. Pero el tono decía todo. ¿Cómo terminó esa conversación? No peleamos. Pero tampoco quedó bien. Porque ahora había algo entre nosotros que ya no se podía borrar. Él intentó sacarme. Y yo le recordé que no podía. Lo que entendí esa noche. Que esto ya no era sobre vivir juntos. Era sobre control. Y él acababa de perderlo. Después de la conversación en la cocina, todo quedó en una calma falsa. Ricardo ya sabía que no podía echarme legalmente. Yo ya sabía que él no quería que yo estuviera ahí. Y cuando dos personas viven así, tarde o temprano alguien intenta mover otra ficha. Y él lo hizo. El primer movimiento, el que parecía razonable. Una semana después me dijo. Tenemos que dividir gastos. Normal. Justo, incluso. Yo nunca tuve problema con eso. Pero luego añadió. Mitad de todo. Ahí ya no era tan simple. Porque él sabía que yo apenas estaba empezando a trabajar medio tiempo. Pero igual acepté hablarlo. Porque yo no quería guerra. El movimiento real, el que mostró su intención. 2 semanas después, subió más. Si esta es tu casa, entonces tú deberías pagar el mantenimiento completo, dijo. Ahí entendí el plan. No podía echarme. Entonces iba a hacer que vivir ahí fuera imposible. La conversación donde todo se rompió. Ricardo, tú y mi mamá viven aquí desde antes que yo fuera mayor, dije. Y yo he pagado todo, respondió. Ahí estaba su dolor real. No la casa. Los años. La frase que cruzó la línea. Tu abuelo nunca debió ponerte a ti como dueño, dijo. Ahí sentí algo romperse. Porque eso ya no era sobre dinero. Era sobre querer borrar la decisión de alguien que ya no estaba. El momento donde entendí la verdad completa. ¿Tú sabías que la casa estaba a mi nombre antes de esa noche? Pregunté. Silencio. Luego dijo. No. Le creí. Pero eso no cambió nada. Porque el momento que lo supo, intentó sacarme. La decisión que tomé, la real. No lo corrí. No los eché. Pero sí dejé algo claro. No voy a vivir aquí peleando todos los días, le dije. Y ahí empezó algo nuevo. No guerra abierta. Pero tampoco familia real. La verdad más dura que entendí. Que a veces la gente no te odia. Solo odia lo que representas. Y yo representaba algo que él nunca pudo controlar. Como terminó el Gran Post. Desde ese día, la casa cambió. No en papeles. En ambiente. Y lo que pasó después. Fue cuando él intentó algo que involucró a mi mamá. Y ahí sí todo explotó. Actualización 1. Después de esa discusión, la casa se volvió territorio neutral, pero falso. Ricardo dejó de discutir conmigo directamente. Y empezó a hacer algo peor. Empezó a hablarle a mi mamá de mí. No conmigo. De mí. El cambio en mi mamá, el primero que me dolió. Mi mamá empezó a estar más callada. Más nerviosa. Más cuidadosa con cada palabra. Un día me dijo. Tu padrastro está muy estresado, siente que perdió todo el control de su vida. Yo entendía el estrés. Pero no entendía por qué yo tenía que cargar con eso. El momento donde supe que él estaba moviendo piezas. Una noche, mi mamá me dijo algo que nunca había dicho antes. Tal vez deberías considerar vender la casa y empezar tu vida en otro lado. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Tú quieres eso? Pregunté. Silencio. Y ese silencio me dijo todo. No era su idea. La conversación real con Ricardo. Esa misma semana, Ricardo me buscó. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Mira, esto no está funcionando, dijo. ¿Qué cosa? Pregunté. Esta dinámica, respondió. Dinámica. Como si esto fuera un problema de convivencia. Y no que él intentó echarme. La propuesta disfrazada de solución. Podrías vender la casa, dijo. Nos repartimos algo. Y todos empezamos de cero. Ahí entendí el plan completo. No podía sacarme. Entonces quería que yo me fuera. Por decisión propia. La frase que me confirmó todo. Tu mamá sería más feliz sin este conflicto, dijo.
Ahí me dolió de verdad. Porque estaba usando a la única persona que yo quería proteger. Lo que le respondí. Yo nunca inicié este conflicto, dije. Silencio. Ricardo no respondió. Pero su cara decía que sabía que era verdad. El punto donde entendí que esto iba a escalar. Desde ese día, Ricardo empezó a ser más distante. Más frío. Más calculador. Y yo sentía que algo más venía. Porque cuando alguien pierde el control directo, busca otras formas. Y eso es exactamente lo que pasó después. Después de la conversación donde me sugirió vender la casa, todo se volvió más incómodo, pero más evidente. Ricardo dejó de insinuar. Y empezó a ser directo. Pero no conmigo. Con mi mamá. El cambio que empezó a notarse en la casa. Mi mamá empezó a preguntarme cosas raras. ¿Qué planes tienes para la casa a largo plazo? ¿Piensas mudarte pronto? ¿Has pensado en independizarte ya? No eran preguntas normales. Eran preguntas guiadas. Y yo conocía a mi mamá lo suficiente para saber que esas palabras no nacían de ella. El día donde todo explotó entre nosotros tres. Una noche, cenando, mi mamá dijo. Tal vez deberíamos sentarnos a hablar de vender la casa todos juntos. Ricardo ni siquiera disimuló. Solo bajó la mirada. Como si ya supiera que ese momento iba a pasar. Yo dejé el tenedor en la mesa. ¿De verdad quieres vender la casa? Le pregunté a mi mamá. Mi mamá empezó a llorar. Y ahí supe que esto ya estaba roto. La verdad que salió esa noche. No quiero que ustedes vivan peleando, dijo. No dijo, quiero vender. Dijo, quiero paz. Y ahí entendí algo doloroso. Ricardo no estaba peleando contra mí. Estaba creando un ambiente donde mi mamá sintiera que yo era el problema. La confrontación final con Ricardo. Después de cenar, le dije. Deja de ponerla en medio. Ricardo me miró directo. Tú la pusiste en medio cuando decidiste quedarte aquí sabiendo que esto iba a generar conflicto. Ahí me dio rabia real. Yo no decidí nada, respondí. Yo nací siendo dueño de esta casa. Silencio. Pesado. La frase que selló todo. Tú no entiendes lo que es construir algo, dijo. Ahí entendí su herida real. No era la casa. Era que él sentía que trabajó años. En algo que nunca iba a ser suyo. El momento donde entendí que ya no había arreglo. Esa noche me senté solo en la sala. Y entendí algo difícil. Esto ya no era sobre quién tenía razón. Era sobre quién podía soltar. Y yo sabía algo que él no. Yo podía vivir en otro lado. Pero él no podía aceptar vivir en un lugar donde no tenía control. No hubo gritos. No hubo amenazas. Pero sí hubo algo peor. Distancia definitiva. Y lo que pasó después. Fue cuando mi mamá tomó una decisión que ninguno de los dos esperaba. Y eso cambió todo. Actualización 2. Después de esa cena, la casa se volvió silenciosa. No incómoda. Silenciosa, de esa forma donde todos están pensando demasiado. Ricardo ya casi no me hablaba. Solo cosas básicas. Mi mamá estaba cansada. Y yo lo veía. Y eso me empezó a doler más que cualquier pelea. El día que mi mamá me pidió hablar a solas. Un domingo en la mañana, me dijo. ¿Podemos hablar afuera? Nos sentamos en el patio. No lloraba. Pero se veía agotada. No quiero perderte, me dijo. Y esa frase me rompió. Porque sonaba a despedida. La verdad que me dijo, sin decirla completa. Esto se volvió demasiado pesado para todos, dijo. No dijo Ricardo. No dijo la casa. Dijo todos. Y ahí entendí que ella ya no estaba pensando en quién tenía razón. Solo quería paz. La frase que me confirmó lo que venía. Tal vez. Ricardo y yo deberíamos buscar otro lugar, dijo. Sentí un nudo en el pecho. Porque yo nunca quise eso. Nunca quise sacarlos. Nunca. Lo que le respondí, y fue verdad. Mamá, tú siempre vas a tener un lugar aquí, le dije. Porque era verdad. Pero también sabía algo. Ricardo nunca iba a aceptar vivir en una casa que no controlaba. El momento más honesto entre nosotros en años. Él siente que perdió todo, me dijo. Yo también perdí algo, respondí. No la casa. La idea de familia estable. La verdad más dura de esta parte. Ahí entendí algo que nadie te enseña. A veces no hay villanos. Solo personas que no pueden vivir en la misma realidad. El momento donde supe que algo iba a cambiar pronto. Esa noche, Ricardo no salió del cuarto. Mi mamá tampoco habló mucho. Y yo sentí algo raro. Como cuando sabes que una etapa ya terminó. Aunque nadie lo haya dicho en voz alta.
Actualización 3. No hubo gran discusión final. No hubo portazos. No hubo ese momento de película donde alguien grita "me voy". Fue más silencioso. Más real. La mañana donde supe que ya estaba decidido. Un sábado me desperté y escuché ruido en la habitación de mi mamá. No normal. Cajas. Cierres de maletas. Cajones. Me quedé en la cama un minuto. Solo respirando. Porque sabía lo que significaba. El momento donde lo confirmaron. Salí al pasillo. Ricardo estaba cargando cajas. Mi mamá doblando ropa. Y nadie dijo nada. Hasta que mi mamá me vio. Vamos a irnos unos días, para pensar, dijo. No mentía. Pero tampoco era toda la verdad. La conversación real con Ricardo, la última normal. Mientras bajábamos una caja juntos, me dijo. No te odio. Lo dijo serio. No agresivo. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Porque ya no era odio. Era incompatibilidad total. La frase que nunca pensé escuchar de él. Solo, no sé cómo vivir en algo que nunca voy a sentir mío, dijo. Ahí entendí todo su conflicto en una sola frase. No era yo. Era lo que yo representaba. La despedida real con mi mamá. Cuando terminaron de cargar el carro, mi mamá me abrazó fuerte. Esto no es tu culpa, dijo. Y por primera vez en todo esto, lloré. Porque yo tampoco quería que terminara así. El momento donde se fueron. No hubo drama. Solo el sonido del carro alejándose. Y la casa, en silencio. Un silencio distinto. Más vacío. Más grande. La verdad que entendí esa noche. Que ganar algo legalmente no significa ganar emocionalmente. El cierre emocional de esta parte. Me senté en la sala solo. Y entendí algo difícil pero real. A veces proteger lo que es tuyo cuesta cosas que también amas. Actualización 4. Los primeros días después de que se fueron raros. La casa era la misma. Pero no se sentía igual. Demasiado silenciosa. Demasiado grande. Demasiado vacía. Y por primera vez desde que todo empezó, me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Esto valió la pena? Los primeros meses solo fueron adaptación. No hubo drama legal. No hubo peleas finales. Mi mamá y Ricardo alquilaron un apartamento pequeño. Yo me quedé en la casa. Solo. Aprendiendo cosas que nunca había tenido que aprender. Pagar todo solo. Mantener todo solo. Tomar decisiones solo. El cambio en la relación con mi mamá. Seguimos hablando. Al inicio raro. Luego, mejor. Más honesto. Sin tensiones escondidas. Un día me dijo algo que me marcó. Tu abuelo sabía que esto podía pasar. Sentí un golpe en el pecho. Porque significaba que esto nunca fue solo una herencia. Fue protección. Lo que pasó con Ricardo, y no fue lo que esperaba. No volvió a pelear. No intentó nada. Solo, desapareció de mi vida poco a poco. Y un día entendí algo. Él nunca quiso dañarme directamente. Solo no sabía vivir sin control. La verdad más dura que aprendí. Que la familia no siempre se rompe con gritos. A veces se rompe con decisiones inevitables. La última conversación real con mi mamá. Meses después, me dijo. Esta siempre va a ser tu casa. Y por primera vez. No sentí peso en esa frase. Sentí paz. El cierre real de todo. Hoy sigo viviendo aquí. No como un trofeo. No como una victoria. Solo, como el lugar donde crecí. Lo que entendí al final. La casa nunca fue el problema. El problema fue que todos estábamos peleando por sentirnos seguros. Y a veces, la gente solo sabe hacerlo de formas que terminan rompiendo todo.